desempleo juvenil es una problemática social y económica que afecta gravemente al crecimiento económico, al bienestar social y a las expectativas futuras, dado que se daña mano de obra exclusiva que va a ser útil en un futuro para la generación de empleos o para la realización de actividades económicas y producción de bienes y servicios. En este sentido, la Organización Internacional del Trabajo 2020 nos informa que 9.4 millones de jóvenes se encuentran sin empleo, 23 millones no estudian ni trabajan y 30 millones se encuentran en un empleo informal. Por otro lado, CEPLAN 2020 nos dice que la tasa de empleo aumentó a un 8% y que esto ha deteriorado gravemente las actividades económicas. Asimismo, en un plano internacional, Villalobos, Moraga, Guevara y Araya 2021 nos dicen que el desempleo juvenil es un problema estructural y que se debe al deterioro de actividades económicas y en parte a la mala gestión del Estado. Por otro lado, Ortega 2016 también nos dice que se debe mucho a las crisis. En este caso también sería muy importante, o un ejemplo, la crisis sanitaria por el COVID-19. También nos dice que si hay una buena calidad educativa, el impacto sería menor. Siguiente diapositiva, por favor. En un plano más nacional, hemos visto que sí, ha ocurrido crecimiento económico y ha habido generación de empleo. Sin embargo, esta generación de empleo no ha sido lo totalmente suficiente para poder abarcar a la cantidad de jóvenes que existen en el país. Según Torres 2019, tiene que ver mucho con la experiencia laboral y con la procedencia. En la procedencia se refiere a la calidad universitaria, al lugar de residencia y también al tipo de carrera universitaria que eligen los jóvenes. Por otro lado, Alcázar, Ballarín, Glade y Rodríguez 2019 nos informan que existe una vulnerabilidad de la inserción laboral, dado la falta de capacitación, los mercados informales, que impiden la facilidad de poder acceder al mercado laboral de los jóvenes. Ahora, Sánchez 2014 nos habla también de la precariedad de los empleos. Muchos de estos jóvenes, si encuentran empleos, son temporales o muy mal remunerados. En este sentido, el artículo científico va a buscar determinar la presencia del desempleo juvenil en el país, determinar también cuáles son aquellas causas y consecuencias importantes para poder acceder o otorgar recomendaciones prácticas que se puedan plantear, ¿no? Continuando con la exposición, tocaremos la parte conceptual del desempleo juvenil, la cual se analizó en la revisión bibliográfica. En el año 85, Villa nos menciona que las altas tasas de natalidad se experimentaron un crecimiento demográfico abrumador a personas de edad temprana. En esta magnitud, los jóvenes en busca de trabajo y como el ritmo de los jóvenes con el que buscan ingresar en el mercado laboral es más activo que la capacidad que se tiene, eh, se influenció mucho por el tema de la presión de los jóvenes para encontrar trabajo. En este sentido, Benatus y Ángeles en el año 2010 nos mencionan que existe una evidencia sistemática entre la relación del nivel de la tasa de crecimiento demográfica en jóvenes y el nivel de desempleo juvenil. Es decir, las prominentes tasas de crecimiento poblacional cambian la estructura por edades de la población, generando un incremento en el peso de edades productivas y reproductivas, teniendo un efecto directo con las tasas de desempleo más altas, que se debe mucho con el tema de la edad. Sin embargo, en el año 83, Levin nos menciona y nos ejemplifica con países como Estados Unidos y Australia que estas naciones históricamente han experimentado altos niveles de desempleo juvenil en todas sus etapas demográficas. A pesar de que la dinámica demográfica de los jóvenes puede ser una explicación para el desempleo juvenil, esto no parece ser una causa significativa, ya que Cavani y Cotari en el año 2005 sostienen que se somete a una gran magnitud, es decir, que el desempleo juvenil viene a consecuencia de otras variables grandes, como son las condiciones macroeconómicas de un país y el nivel de empleo general. Entonces, en este ámbito, el desempleo juvenil es una manifestación proveniente de la mala gestión de las actividades económicas de un país. Es por ello que esta problemática se la considera dentro de, los grandes desafíos a tratar en búsqueda de crecimiento y desarrollo económico de los países. En este mismo sentido, en el año 17, Ramírez nos afirma que en el mundo se considera el desempleo juvenil como un problema económico y social que se ha agraviado a lo largo del tiempo, debido a la recuperación económica, cuando viene atado a situaciones de exclusión social, a la pobreza, que son uno de los problemas más grandes actualmente. El desempleo conlleva grandes costos en las personas, familias y a la sociedad en general. Se ha podido percibir que
estar desempleado a una edad temprana compromete permanentemente a un individuo, a un empleo futuro de las personas, y esto a que se siguen patrones inadecuados en el comportamiento social y laboral, el cual vamos a aplicar más adelante. Asimismo, debido a la precariedad de los niveles de ingreso que tienen los jóvenes al trabajar, se pierde la productividad y el ahorro. Los gobiernos pierden la inversión que dieron a los jóvenes o niños, antes de ser jóvenes, en educación y en salud. Bueno, podríamos considerar la que más que pierden fue una ineficiencia en designación, ¿no? La designación del gobierno. Eh, y a consecuencia de todo esto nos traen problemas sociales, como son el crimen, la drogadicción, entre otros, los cuales también vamos a detallar en los siguientes diapositivas. Por ello el gobierno y todos los que conforman pierden credibilidad, ya que los ciudadanos poco a poco van viendo y van desconfiando del sistema. Por lo general en países en vías de desarrollo se han visto comprometidos con sus posibilidades de crecimiento. Al respecto de lo detallado, en el año 2020 García nos menciona que el concepto del desempleo juvenil es la gran desigualdad que impera en una región y que empuja y obliga a los jóvenes a buscar empleo para poder sobrevivir y sustentarse en el día a día, dejándolos así retrasados o sin acceso a educación técnico profesional, para que se puedan dar el lujo de conseguir empleos mayores, con mayores ingresos, con mayores niveles de calidad. En este panorama se ve reflejado que se presenta para los gobiernos un desafío latente y grande, los cuales deben plantear y crear mejores alternativas de solución, las cuales tienen que ser viables para que los jóvenes mejoren sus expectativas de vida. En el mismo sentido, Montaño en el 2019 nos plantea que respecto al desempleo juvenil y sus efectos en la seguridad económica de las sociedades, estos son ejes prioritarios para un análisis del desarrollo de una sociedad. Con el pesar de los años, el desempleo juvenil se ha convertido en un problema social, económico y político, tanto cultural, en las economías desarrolladas y en vías de desarrollo, como es nuestro país, en donde se posee un fenómeno, y donde se ve evidenciado un fenómeno, que los jóvenes desempleados son uno de los principales grupos de la población que genera un impacto grande en la economía de un país. Gracias. Según la Organización Internacional del Trabajo, menciona que existen 5 tipos de desempleo a los que se enfrentan los jóvenes. El desempleo cíclico, llamado así por su relación con los ciclos económicos. Si bien no es de corta duración en sí, tal como se observó en la Gran Depresión de los años 30 y según se observa actualmente en Estados Unidos de América, es frecuente que se intente solucionar esta problemática aplicando distintos tipos de incentivos y estímulos fiscales para aumentar la demanda en la economía y de este modo incrementar las oportunidades del empleo. El desempleo estructural es una situación en que existe un desajuste entre los empleos que se ofrecen y los que se necesitan. Sus causas son por la disparidad en el nivel de calificaciones, la ubicación geográfica, los cambios sectoriales en los patrones de productivos de los países u otros factores similares. La respuesta más habitual frente a este tipo de desempleo es la formulación de políticas e intervenciones que apunten a solucionar la limitación estructural en cuestión, por ejemplo, desarrollar las competencias, promover la movilidad laboral o difundir información conveniente sobre el mercado de trabajo. El desempleo friccional se conoce como desempleo transitorio o también como el periodo de desempleo en el que se busca o se está a la espera de un trabajo. Este tipo de desempleo es el resultado de un desajuste entre la oferta y la demanda de mano de obra, en el que se manifiesta la relación con las calificaciones, ubicación, preferencias, etc. El desempleo de larga duración se vincula con aquellas personas que están desempleadas por un largo periodo de tiempo, que suele superar los 6 meses. Las causas de este tipo de desempleo pueden variar y son múltiples. Tienen consecuencias también devastadoras para las personas desempleadas y sus familias, aunque también puede ser para la sociedad en su conjunto, pues suele traducirse en una situación de inestabilidad social y política. El desempleo específico abarca aquellos grupos de la sociedad fácilmente identificables que se ven afectados por el desempleo de manera desproporcionada. Y los ejemplos más comunes tenemos a los jóvenes, mujeres, grupos étnicos o raciales específicos. Los programas podrían tener que adoptar medidas de solución de los grupos meta para asegurar la participación de todos estos grupos. Siguiente PPT, por favor. En ese sentido,
Se han hecho investigaciones sobre las causas y consecuencias del desempleo juvenil. Por ello, de la OSCE, Quejada y Llanes, en 2012, en su artículo El desempleo juvenil, problema de efectos perpetuos, analizan el desempleo juvenil argumentando que las causas de este fenómeno son las condiciones socioeconómicas de los países, el desempleo estructural y la dinámica poblacional juvenil. Asimismo, considera las consecuencias de la exclusión social, el desarrollo de actividades delictivas y los bajos ingresos. Esos son los efectos que pueden tener una duración por más de 10 años en una sociedad. Comprueban que la experiencia, el género y el medio de búsqueda impactan en la salida del empleo. Cabe resaltar que el género del jefe del hogar, la escolaridad, el estrato y la experiencia determinan la salida del desempleo. Concluyen que un individuo puede conseguir un empleo mucho más rápido solo contando con educación secundaria, en comparación a los individuos que cuentan con educación primaria y universitaria. Por ello, Koch y Grieli resaltan que la educación universitaria presenta un efecto positivo, sin embargo, tienen que aceptar bajos salarios en algunos tipos de trabajo. Castillo y García en el 2019, en su artículo Desempleo juvenil en Colombia, la educación importa, plantean analizar los diferentes factores que influyen en la tasa de desempleo en este país. Entre ellos destaca la educación, ya que en este país se presenta una de las tasas más elevadas de desempleo juvenil con educación superior en América Latina, llegando a la conclusión de que la educación se ve reflejada en la calidad del empleo y ayuda a conseguir un empleo formal. En el contexto peruano, APASA en el 2016, en su estudio Educación y Desempleo Juvenil en el distrito de Asillo, el departamento de Puno, llega a la misma conclusión, de que según el nivel educativo, los jóvenes registran la mayor tasa de desempleo son los que poseen educación superior no universitaria, representando el 5,1%, y la educación superior universitaria solo el 5,8%. Deduciendo también que a mayor edad, la tasa de desempleo se va reduciendo para los jóvenes entre las edades de 25 a 29 años. Cabe destacar que la Organización Internacional de Trabajo en el 2021 menciona que existen más de 1 millón de jóvenes desempleados en nuestro país, siendo así que aproximadamente más de 22 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan y más de 30 millones que trabajan, pero en informalidad y en condiciones precarias. Bueno, continuando con la exposición, según Pavlova et al., nos menciona que la globalización y el camino hacia un mundo moderno hace de los países sociedades con un desarrollo exitoso y sostenible, pero que trae dificultades, ya que a causa de las revoluciones tecnológicas en los mercados llegan a formarse grandes tendencias de desempleo que afecten en su mayoría a jóvenes recién egresados. Debido a esto, se recomienda la implementación de pronósticos interconectados a mediano y largo plazo, que impulsen empleos e industrias. Asimismo, un plan que regule la inserción y otorgue apoyo legal a través de asistencia mediante programas, creando condiciones aptas y una distribución centralizada de egresados universitarios. Por otro lado, Lon Ramos y Hernández nos indican que el mercado laboral y los recursos personales contribuyen a la empleabilidad percibida de manera distinta en época productiva, normales y duras. También podemos ver en las diapositivas a Moreno 2015, quien nos fundamenta que la tasa de desempleo no es la misma en todos los jóvenes. De esta forma, debido a esto, se ocasiona perjuicios en los que tienen poca formación, se encuentran en una situación económica baja, son de distinta nacionalidad o presentan alto fracaso escolar, por lo que se recomienda la búsqueda y creaciones de puestos de trabajo cualificados que activen el trabajo de los jóvenes. También políticas orientadas a impedir la deserción escolar y no alejarse de aquellos puntos más débiles, como lo son aquellos los menores de edad, que por razones ajenas necesitan de un empleo, como también a los inmigrantes, y de esta forma se estaría logrando eh, una mejor atención al desempleo juvenil desde un punto más inclusivo y de igualdad, dado que los efectos económicos arraigados a la problemática afectó a toda la población que se encuentra dentro del país. En tal sentido, Zúñiga y Soriano explican que frente a dificultades laborales, la intervención de poderes públicos se justifica, tomando el mando de las decisiones del mercado de trabajo y sector educativo, siendo punto clave la inserción laboral en el corto, mediano y largo plazo,
además de plantear distintos modelos de desarrollo y políticas que generen empleos de calidad y remuneraciones considerables, que busquen incrementar el desarrollo, desempeño de los jóvenes, la productividad y la innovación. Finalmente, en la diapositiva también tenemos a García, quien nos dice que si el gobierno desea actuar en la problemática, es fundamental el fortalecimiento de herramientas macroeconómicas enfocadas a la formalización. Además también de políticas que unifiquen el apoyo social, formación académica, educación y trabajo, que no servirá solo para la población joven, sino también a largo plazo, teniendo en cuenta lo económico y social, tomando un enfoque que permita también a las mujeres jóvenes una mayor participación en el mercado laboral. Siguiendo con la exposición, hablaré sobre metodología. Para la localización de documentos bibliográficos utilizamos varias fuentes documentales como artículos científicos y revistas científicas. También investigamos en la Constitución del 93 con la Ley 27337 del Código del Niño y Adolescente, que en el niño o el joven peruano ya cumplido 14 años ya puede laborar. Entonces la ley protege. En la metodología escogimos 5 puntos. Primero, diseño. Se realiza una revisión sistemática de todos los artículos, ¿no? Obviamente relacionados a lo que es el panorama de causas y consecuencias del desempleo juvenil de Perú del año 2020 y 2021. El segundo punto es estrategia de búsqueda. ¿Cómo encontramos, no? Fuimos a los portales web de artículos científicos como Scopus, Cielo y Redalic. La otra característica fue que teníamos que buscar artículos internacionales, nacionales, publicados en español, en inglés, que estén con los últimos 5 años de publicación, obviamente del 2016 adelante. Después analizamos las referencias bibliográficas para incluir, ¿no?, a nuestra investigación. El tercer punto de la metodología es criterios de inclusión y exclusión. En inclusión, obviamente, todo entran los artículos que están semejantes a nuestro tema. En exclusión, despejamos todo lo que, por ejemplo, no están en el rango de los últimos 5 años y otros temas como informalidad laboral en el Perú, que no está relacionado a nuestro tema. El cuarto punto es la extracción de datos. Eso es un poco lo más importante, ¿no? Escogimos 56 artículos, de los cuales filtramos solo 25. Obviamente tiene que estar semejante a nuestro tema, que es desempleo juvenil. Y la fuente más importante fue del INEI, que con su información básica de encuestas, de datos, todo, vemos el mercado laboral, ¿no?, de la población peruana. Por ejemplo, tasa de empleo, población de edad para trabajar, el PEA, el PEI, tasa de actividad y participación total de ingresos, y lo más resaltante, que es ocupados y desocupados. Más nos abordamos ese tema. El INEI tiene una estructura en educación, sexo, sector de actividad e ingresos, ¿no?, parametrados. Y también tiene aspectos como, por ejemplo, tiene datos regionales, nacionales, urbanos, rurales, regiones naturales. Y con toda esa información hacemos la medición de cómo está la población juvenil. Obviamente ya por este contexto hay una tasa de desempleo bastante preocupante, ¿no? Y el quinto punto de metodología es análisis de datos. Vemos el enfoque que con mucho criterio para definir la situación laboral de los jóvenes, es decir, ocupado y desocupado, con unos aspectos de los jóvenes, por ejemplo, género, nivel educativo, nivel socioeconómico, exclusión social, universidad de procedencia y tiempo de búsqueda en el empleo, ¿no? O sea, cuánto se demora el egresado a conseguir su primer empleo, ya sea formal o informal. A grandes rasgos, ya lo más importante es la extracción de datos, ¿no? Como podemos ver que en este 2021 la tasa de desempleo subió a 7.5%, ya sea varones y mujeres, casi a 2,5 millones
de peruanos en desempleo, ¿no? Buscando trabajo. Y dos datos más, por ejemplo, en el grupo de 14 a 24 años, la tasa de desempleo es de 16%, ¿no? Más o menos que va a 1.200.000 personas desempleados o jóvenes, ¿no? Jóvenes. Y el otro punto es de jóvenes ya con estudios superiores universitarios, que ahora está a 14% de desempleo. La tasa de desempleo es de 14%, que llega casi a 1 millón de jóvenes que ya han acabado y no tienen la oportunidad de trabajar por este contexto de la pandemia y la situación crítica socioeconómica que estamos abordando. Muchas gracias.